Nicky Jam le había dicho a nuestros amigos de Despierta América que él no se metería en política. ¿Endosarías tú un candidato específico? No, yo no ni de política ni de religión. De hablar, no estoy hablando de que yo no sé si a lo mejor tengo que apoyar un candidato, ir y dar la cara, lo que sea, sí, pero de hablar como tal, no. Pues al parecer no quiso opinar en las redes y sí fue y sí habló apoyando a Donald Trump en uno de sus discursos políticos. El problemita fue que al parecer Trump ni lo conocía bien o lo confundió con Nicki Minaj. A Nicki no le quedó más remedio que echar bromas con lo sucedido y poco después se burló en sus redes diciendo: Nicky Jam, la potra, la bichota. El problema no está en que cada famoso apoye a un candidato u otro y que por supuesto trate de que sus seguidores lo sigan en sus creencias políticas. La pregunta es ¿por qué ahora la batalla política y casi personal entre Trump y Kamala se convierte también en los artistas por tratar de hacer prevalecer sus opiniones políticas, como es el caso de Maná, que cuando vieron que Nicki apoyó abiertamente a Trump, enseguida bajaron una colaboración que tenían con el boricua allá por el año 2016 y acusan directamente a Nicki diciendo en sus redes: no trabajamos con. Otra que tampoco se quedó callada fue Olga Tañón, quien criticó no solo a Nicky Jam sino también a Anuel y a Justin Quiles por apoyar a Trump y escribió en sus redes un sarcástico mensaje que decía: me encanta ver cómo los artistas latinos apoyan a un candidato antilatino y aunque en principio lo apoyó y escribió campeón, J Balvin borró dicho comentario y se excusó diciendo que él y Nicki eran hermanos y que solo le había dicho campeón porque Nicki se burló de sí mismo ante la confusión de género que tuvo el expresidente Trump al presentarlo en el podio. En fin, todos tenemos derecho a dar nuestro criterio y los artistas como agentes de opinión tratan de llevar a sus seguidores por uno u otro camino. Lo que no debería suceder es que las diferencias políticas provoquen un enfrentamiento abierto entre nuestros artistas, porque ya con los dos candidatos presidenciales tenemos más que suficiente, ¿no creen? Es que Maná, como hicieron esto con Nicky Jam, y ellos no piensan igual que la que está pensando Nicky Jam, decidieron: oye, no quiero estar asociado con él por la posición que tiene con Donald Trump. Eso es todo. Sí, no me Raúl, no me parece bien. A ver, seguimos sembrando que mi gente. No, pero Maná ve mal lo que pasó con Donald Trump y los mexicanos por muchos años. Sí, pero esa tiradera de ¿de dónde ha salido eso? Si tantos hispanos apoyan a Donald Trump o tantos hispanos apoyan a Kamala, tenemos que respetar. Me parece maravilloso que cualquier artista que quiera salir y personalmente apoyar a cualquiera de los dos candidatos, que todo el mundo respete. De verdad que eso no tiene sentido, Raúl. Pero lo que están diciendo ellos, yo no quiero hacer, si él está haciendo esto, no quiero estar asociado. Lo mismo que hizo José Andrés. No están asociados a una canción del 2016. El chef más famoso en el mundo ahora, José Andrés, que cuando le dijeron: oye, quiere el restaurante, por lo que había dicho de los mexicanos, José Andrés decidió no abrir su restaurante en el hotel de Donald Trump. Tengo 10,000 mexicanos insultados porque apoyan a Trump. Adoran a Trump. Hay que respetar a cada persona que quiera apoyar a cualquiera de los dos candidatos. Claro que sí. Y esto ha sido histórico. Libertad de expresión se llama eso. Ahora, si cuando uno tiene libertad de expresión también... Pero libertad de expresión es lo que está haciendo él. Él dice que no tiene que poner el restaurante en el hotel de Donald Trump porque no le parece lo que le está diciendo de los latinos. No, él está creando una historia. No, yo creo que todo el mundo lo apoyó a él en eso. No, están haciendo un contenido como resultado de que una persona salió a apoyar públicamente cualquiera que sea los candidatos. No creo que de esa manera. Bienvenida Clarisa Molina. ¿Cómo está mi Raúl y mi flaca? ¡Feliz lunes, señores! ¡Feliz lunes! Yo le puse a Nicky Jam, yo me reí. Te estaba viendo en un meeting que hubo aquí. Una locura. Campeón, pero me eché a reír porque cuando yo vi que él se estaba burlando de él. Una locura, de verdad que sí.